Ok, inicia a grabar. Bueno, vamos a continuar con lo que era la sesión o inicio del módulo de dispensación de medicamentos de venta libre. Vamos a continuar, vamos a tratar de compartir pantalla para que podamos seguir de una vez. Vamos a explicar esta parte. Me dicen cuando lo pueden visualizar. ¿Me están visualizando ahí? Está cargando. Ok. Ya se puede visualizar ahí ya. Ok. Bien. Vamos a aquí. Tenemos la presentación de lo que son las técnicas de dispensación de productos farmacéuticos de venta libre. Como ustedes pueden ver, que es una sesión de clase que le tocaría ya para el sábado, con una práctica que la vamos a elaborar ayer. Recuerden que estamos trabajando la teoría vía Zoom y con reforzamiento, obviamente, retroalimentación del tema de olvidación y luego entonces vamos a la práctica, ¿verdad? Para poder avanzar en esta parte. Aquí tenemos que la venta y promoción de productos farmacéuticos OTC, ya conocemos lo que es de venta libre. En esta nueva competencia, final del módulo, usted, ¿quién me puede leer? Doris, lea eso. Ya voy. Competencia final del módulo. Al final, el módulo, las Al personas finalizar. participantes estarán en capacidad de aplicar las técnicas de marketing con los diferentes tipos de fármacos de venta libre, autorizados por las normativas de salud. Bien. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las leyes, verdad? Que ustedes hicieron un pequeño resumen. Aquí es que lo vamos a trabajar en esta parte. Por eso que se le envió a hacerme un resumen para que ustedes lo tengan y ya los que lo hicieron lo tienen en su cuaderno y podemos entonces compartir esas nuevas normas. Aparte de eso, van a tener la capacidad de manejar esas técnicas de marketing que vamos a trabajar con los productos OTC. Recuerden que ustedes cuando estábamos trabajando en la farmacia, ustedes se dieron cuenta que la gran mayoría de los medicamentos son OTC, aunque son productos bajo prescripción médica, pero la gran mayoría se están vendiendo de venta libre, porque ya cuando tú conoces el paciente, tú conoces que el paciente ya puede acudir a la farmacia, puede vender el producto, tú lo puedes vender, o sea, puede comprar el producto, porque ya un paciente polimedicado, sea de diabetes, sea de hipertensión, cualquier tipo de patología que tenga el paciente que ya continuamente tiene un tratamiento definido. Ya uno, ya en el sector donde tú trabajas, ya tú te das cuenta quiénes son los que llevan ese tratamiento. Y ya por confianza uno se lo vende. Pero de verdad que si hay un error, cualquier, yo diría siempre que cuando el auxiliar no tiene los conocimientos necesarios y le vende un medicamento por otro, entonces sí puede haber una confusión y puede haber un problema. Pero siempre y cuando, vuelvo y repetimos, siempre y cuando conocemos el cliente, puede vender un medicamento que no sea de venta libre. Pero si no lo conocemos, entonces hay que pedir la prescripción, la receta del médico. Se manda al consultorio del médico o su médico de cabecera para que le trabaje esa parte y le haga su receta. Bien, de eso se trata. Tenemos también esos resultados de aprendizaje que vamos a trabajar para el sábado. Van a aplicar las técnicas de dispensación de fármacos de venta libre para ofrecerlo en los establecimientos recomendados. En la parte que trabajamos el sábado, hay cositas que más o menos se parecen a esto, porque yo hice una combinación para no dejarlo pasar por alto el trabajo que ustedes hicieron, que fue un trabajo excelente de hacer su farmacia a través de creaciones, ¿verdad? De utilizar tanto la cartulina como sus colores.
Entonces, porque ese simulacro nos llevó a nosotros no tener una farmacia móvil, porque como no tenemos la farmacia móvil, tenemos que buscar la forma de trabajar los medicamentos y que ustedes se envuelvan que es una farmacia, que ustedes lo están trabajando dentro de esa farmacia. Por eso se mandó a hacer mobiliario completo de la farmacia para entonces entrar ahora los medicamentos. Y ahora, ¿qué es lo que le vamos a entrar a esa cartulina? Los medicamentos que le vamos a hacer promoción. De eso se trata. Lo que vamos a dispensar, ¿de qué forma? Porque recuerden que yo no trabajé en receta médica. Simplemente yo le colocaba un medicamento y ustedes buscaban el grupo terapéutico y el lugar específico en la farmacia donde se colocaban. Porque recuerden que estábamos trabajando un módulo de almacenamiento, dónde van los medicamentos cuando llegan a la farmacia. Pero ahora en esta parte, ahora lo que vamos a trabajar es cómo se vende el producto ya dentro de la farmacia. ¿Me están entendiendo? O sea que ya hay diferentes. Ahora la torta, como decimos, la viramos. Aquí, en esta parte, lo que vamos a hacer ahora que esa técnica de dispensación del fármaco o productos afines en lugares públicos, vamos a tener una validación de la recomendación del producto de venta libre y protocolo a seguir para el despacho. También tenemos la información que debe ofrecer el farmacéutico en la dispensación o despacho de los productos, porque obviamente el farmacéutico no es cuestión de bajar una cajita y entregársela al paciente o al cliente, es también brindar esa información que se necesita para usted poder dispensar un medicamento. ¿Cómo identificamos los diferentes tipos de productos farmacéuticos? Siguiendo parámetros de la indicación fecha o caducidad del fármaco, obviamente. Tenemos que tener eso bien claro, esa parte. El detalle al granel, cuando hablábamos de la manipulación, no sé si recuerdan, y el detalle en blister, cómo cortar un blister, de qué manera se corta un blister, cosa de que no se dañe ni se perfore una de las cápsulas o tabletas dentro, que entonces puede traer inconveniente a la hora de usted venderlo, porque quizá el cliente tú no se lo va a recibir un poco abierto, ¿verdad? En la parte donde está la tableta. ¿Y cuáles son las desventajas que ofrecen algunos laboratorios cuando esos blisters no tienen el nombre impreso en la parte de atrás por cada unidad que se venda? También eso tiene un riesgo. ¿Cómo y cuándo sustituir un medicamento? No todos los medicamentos lo podemos sustituir, debemos tomar eso en cuenta. Y la validación de pedidos. ¿Qué tan válidos son esos pedidos? El departamento, el encargado, el envase, el embalaje, los envases apropiados para algunos fármacos que algunos laboratorios no cumplen con esa parte. Entonces tenemos que tener esa parte bien clara. Aquí en el saber hacer, esas habilidades cognitivas que vamos a tener una práctica de 8 horas el sábado y vamos a hablar bastante de esto. Yo voy a llevar los frascos de los medicamentos al granel, voy a llevar papel de maquinilla. A cada uno se le va a entregar un papel y vamos a rotular esos medicamentos al detalle, pero obviamente tienen que leerse la guía para que puedan entonces entender cómo que lo van a hacer, porque tienen que exponerlo cada uno. Por ejemplo, van a detallar el granel, van a detallar en blister, van a validar una receta, si la receta es para productos controlados, si la receta es para productos de bajo receta médica y algunos papelitos que llegan allí, por ejemplo, yo hice el trabajo del papelito, ¿verdad? El que mandan a comprar. Recuerden que yo decía, ¿qué usted quiere? Yo quiero un acetaminofén. Entonces el acetaminofén, tú ibas al lugar y y lo colocabas, el papelito. Porque esos son los famosos papelitos que llevan los clientes a través de otra persona. Por ejemplo, un niño de 12 años, 14 años, una persona adulta, el esposo, el novio, la novia, vete a la farmacia y cómprame esto. Y se lo anotan en un papelito y llevan a la farmacia y compran a través de un papelito. Pero fíjense que yo no trabajé de receta médica. Ustedes tienen que darse, tampoco le exigí que sean recetas que van por lo controlado, porque lo que estábamos trabajando era una práctica muy diferente a la práctica que vamos a trabajar el próximo sábado. Recuerden que la cartulina no la pueden botar, tenemos que tener la cartulina otra vez nueva, sin los papelitos que se colocaron, la van a poner otra vez limpia, otra vez en el mismo lugar, en el mismo tramo, y vamos a hacer otro tipo de dinámica diferente a la que hicimos anterior. ¿Me están entendiendo? Hello. Sí, maestra.
Ok, Sí, Perfecto, entendemos, eso era. perfecto. ok, para que no me digan que dejaron su cartulina, porque no van a tener calificación si la ven. Por eso No, y así podemos llevarla temprano y preparada con todo. claro, exacto. Después que vamos a trabajar Sí. validación de recetas, se van a hacer recetas, vamos a trabajar producto del detalle. Van a ser un tipo de cliente que van a ir con diferentes cosas. Ya no va a ser el papelito, van a ser ya cosas que vamos a vender, porque este es el trabajo de la dispensación. Cómo vender en una farmacia, qué se vende en una farmacia. Entonces, la parte esa de manejar los formularios y documentos, ya es parte del inventario, que ya ustedes deben de manejar esos formularios, esos documentos cuando llega la hoja de pedido, donde se deposita, cuando llegan los productos controlados, que esas recetas o ejemplares, a quién se le entregan. Obviamente yo hablé de eso, que los productos controlados se le entregan al farmacéutico o a un encargado que se coloque para ese producto controlado. Esos son medicamentos que van bajo prescripción a través de la DNCD, recuerden eso a partir de lo que es el protocolo para el llenado del formulario y el documentos, que ya ustedes lo saben. Ya adelantamos un poco con esa parte de lo que son los inventarios y aplicar las técnicas de dispensación de los fármacos de ventas libres. Fíjense que vender un producto de venta libre es más, yo diría que es más complicado que vender un producto a través de una receta, porque como usted, ya el médico prescribe, usted entrega esa receta y ya esa receta ya usted la tiene en su mano, ¿verdad? Entonces ya lo que usted hace es que va y lo busca el tramo donde corresponde la receta, pero cuando hablamos de un producto por un papelito que se vende de venta libre, que fíjense que la gran mayoría yo se lo coloqué de venta libre y algunos bajo prescripción, pero se venden en venta libre. Yo le hice ese jueguito porque son los productos que más se venden y donde más errores pueden haber entre ustedes. Entonces, por eso yo siempre cojo la parte, la pincelada y le coloqué muy poco de lo controlado, no sé si se dieron cuenta, porque en realidad como no hay receta controlada, no quiero confundirlo. Por eso la madre puso un solo, que fuera el prazolán, a un grupo fue que le cayó, no recuerdo. Por esa razón. Entonces, como yo sé la temática con por qué lo estoy haciendo así, no sé, quizá ustedes dijeron, profe, pero hay partes como que no se llenaron. Pero sin embargo, se llenaron la vitrina, los insumos, ¿verdad? Porque de eso se trata, del almacenamiento del fármaco, dónde van esos insumos. Entonces, ya en la parte de dispensación, ya esa parte de los insumos son venta libre, de venta libre. Compro un algodón, compro una gasa, no tienen que ir a un doctor. Recéteme una gasa, recéteme un alcohol, porque se lo compran los clientes sin tener que utilizar una prescripción. Entonces, esa parte me gusta que entiendan de qué trata la dispensación. Yo le envié la guía, una guía excelentísima que la pueden leer detenidamente. Tienen un ejercicio que lo pueden llenar ese ejercicio antes de que llegue el sábado para que cuando yo llegue y haga preguntas, ustedes tengan ese ejercicio realizado. Entonces, así ya estén más empapados y tengan más conocimiento de lo que vamos a hablar. Entonces, lo que vamos a realizar, porque entonces no es bueno que queden en el aire. Por ejemplo, aquí van a manejar tipos de usos de fármacos de venta libre para satisfacer la demanda de los clientes, que es muy importante. Y el saber, el saber son esos conocimientos previos que ustedes deben de tener ya y manejarlo. Yo le dije a ustedes que si se aprenden el folleto de farmacología, que es donde aparece toda esta parte que está aquí en el saber de los conocimientos, es lo mismo que ustedes tienen en el folleto. Saben lo que es un analgésico, cuáles son los antialérgicos, los antiácidos, los antidiarreicos, los antiinfecciosos, antivirales, los calmantes o analgésicos o antipiréticos, como ustedes quieran llamar, antiinflamatorios, los antidepresivos, los antitusivos, los antimucolíticos, la toxicidad, la resistencia y la dependencia, los efectos no deseados, explicación del uso y la aplicación de los fármacos, por ejemplo, para qué se usa y dónde se aplica, y ustedes tienen que conocer ya la forma farmacéutica, manejar la vía de administración del fármaco, conocer la acción terapéutica de esos medicamentos, para dónde van. A mí me dio a veces, me dio esta pena cuando yo
Principalmente en la parte de los antihipertensivos. Veo como que no hay mucho dominio todavía. Tienen que estudiarme mucho, todos tienen que estudiarme la parte de los antihipertensivos, porque veo que los medicamentos, como ustedes dicen, de presión alta, ustedes no lo manejan a la perfección. Se pueden equivocar y son productos que muchos pacientes lo compran sin receta y tienen que reconocer con lo que es una amlodipina, lo que es un enalapril, lo que es un propranolol, lo que es un atenolol, un lisinopril, un captopril, un valsartán, que se vende, todo eso se vende en una botica popular y todo eso se vende en una farmacia privada. Entonces, si ustedes no manejan esos términos, yo le pido desde ahora que por favor estudien los antihipertensivos y los antibióticos. Que yo veo que nada más se saben de los antibióticos, amoxicilina y ampicilina. Por eso yo no le puse ninguno de esos dos, porque ya esos dos están obsoletos. Todo el mundo conoce eso, que hasta los colmados lo conocen. Entonces yo le coloqué acitromicina, le coloqué una claritromicina, una ciprofloxacina y una levofloxacina, porque son las últimas generaciones que se están vendiendo en la farmacia. Entonces, ustedes tienen que reconocer que esos antibióticos son antibióticos. No pueden decirme que un antibiótico es un antihipertensivo y que un antihipertensivo es un antibiótico porque no están estudiando. Tienen que estudiarme esas dos acciones terapéuticas que no vi dominio. Para nada. Y fueron los 4 grupos que tenían el mismo problema. No puedo decir que un grupo hizo bien, excelente. Los 4 cometieron el mismo error, porque coincidieron que fueron los mismos productos a cada grupo y cada grupo se equivocó. Significa de que no me estudiaron el folleto, no estudiaron la parte donde dicen los antihipertensivos porque no le tocó a usted. Y quizá la única que podía haber reconocido esos medicamentos, que sí lo dominó bien, fue esta nena que no fue al curso, que ya no sé cómo se llama, la jovencita. Que ella, yo sé que ella sí iba a entender qué medicamento era ese, porque a ella le tocó estudiarlo y se lo aprendió y lo hizo muy bien. Entonces, cuando a usted no le toca en un tema, usted cree que ese tema nada más es para la otra persona. Ese tema es para todo, porque tienen que ponerle atención, porque el tema de los antibióticos son todos los grupos que tienen que aprendérselo, no un solo grupo. El tema de los analgésicos es a todos. Entonces, por esa razón, porque hubo una deficiencia en el aprendizaje de esa línea terapéutica. Por eso fue que yo no la ataqué mucho, porque yo vi que fue lo que pasó. Pero ahora les sugiero, porque para la próxima clase de dispensación tienen que dominarme cuáles son los medicamentos antihipertensivos y cuáles son los que son diuréticos y lo que son para los diabéticos y lo que son los antibióticos. Fíjense que ese renglón que usted tiene en debilidad en lo demás, yo lo vi bien, pero ese renglón no me lo domina. Tienen que dominarlo. Bien, entonces, otra de las partes que podemos desarrollar el saber hacer, ya ustedes van a saberlo hacer, manejar los tipos y uso de fármaco de venta libre, van a calcular la dosificación de los fármacos. Por ejemplo, si yo le digo, dame un complejo B, y se supone que usted tiene que venderme la jeringa y decirme a mí cómo me lo debo de administrar. O sea, es usted que me va a decirme a mí qué es bien inyectable, qué son tantos cc, es usted el que me va a dar la solución. Yo voy como que no sé nada, y pues yo voy a ser siempre la cliente. Ustedes van a ser los auxiliares, no me van a despachar a mí. Entonces van a determinar el tiempo que demora en hacer un efecto un medicamento. Fíjense que algunos medicamentos no todos hacen el efecto al mismo tiempo. Recuerden que los antiinflamatorios, la gran mayoría son cada 8 horas. Entonces hay algunos que son cada 12 horas, como el Celecoxib. Hay otros que son una sola vez al día, como lo es el Meloxicam. Entonces, hay un sinnúmero de medicamentos que tienen un efecto en tiempo específico. Entonces, eso no se puede cambiar, no se está hecho así, de esa manera. Entonces, debemos de saber qué tiempo, porque el paciente te dice a ti, ¿qué tiempo yo me tomo entonces la próxima dosis? Usted tiene que decir, bueno, y a las 8 horas, después que usted se tome la primera. Y si el medicamento es
una sola, te dicen, no, solamente una al día, una levofloxacina, solamente una al día. No se puede tomar dos al día ni tres al día, una. Pero debemos saber la dosis. Por eso te tienen los cuadros de dosificación que tienen que repasar, porque vamos a trabajar esa parte de tiempo de demora de los efectos de los medicamentos. Por eso es tan importante que ustedes tengan casi todo su folleto, porque el folleto lo va a ayudar bastante a trabajar en la farmacia, porque de ese folleto usted no se puede zafar, porque es una prenda valiosa que usted tiene a la hora de vender un producto y va a reconocerlo, porque por lo menos lo hicieron con los medicamentos originales, que siempre van a estar, nunca lo van a quitar. Pueden llegar muchas copias, pero siempre lo original está. Entonces, por eso se le va a hacer un poquito más fácil aprenderse. Y otra parte de los resultados de aprendizaje de este módulo, que es un poquito amplio, un contenido valioso, excelente, pero se aprende bastante. A que van a aplicar esas técnicas de comunicación efectiva para dispensar productos farmacéuticos de venta libre. Por ejemplo, una comunicación grata, una comunicación coherente, entendible, que el paciente y el cliente entiendan lo que usted le está diciendo, darle una información llana, que el cliente lo entienda, no que se vea muy fino usted, como decimos nosotros, ¿verdad? Que ella viene con mucha filosofía, yo no la entiendo, sino que al cliente le gusta que le hablen llano, que le digan las cosas como ellos quieren escucharla, para ellos entender. Y así vamos a tener un sinnúmero de clientes, porque usted se va a poner empático, se va a poner en el zapato del otro y usted se va a dar cuenta que la persona necesita que se le dé un calorcito humano, ¿verdad? A ese tipo de cliente. De eso se trata este módulo. Ustedes tienen la guía la vamos a retroalimentar el próximo sábado. Vamos a ver si yo dejo de compartir pantalla en esta parte. Esta fue la introducción del módulo para que entiendan. Se pintan. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? Vamos a escucharlo. Déjame pasar la lista de los que están presentes. Todo está claro para mí. Vayan diciendo su nombre para yo tenerlo, para tener los que están en la... Vamos a empezar. Su nombre. Doris Carolina Rosario Félix. Doris, ok. ¿Quién más? Dairis, estaba. Ajá, Daily Cristal Martínez. Rosemary estaba. Madeline está ahí. Y estoy. Y Julia Guerrero está. Sí, Julia Delis Guerrero Morla. ¿Quién más está? Diana Peña. Diana, Yuneidi Santana. Diana, ¿quién más? Diana, sí, Diana Peña Ramos. Yuneidi. Me faltan gente aquí. Yuneidi Santana, profe. Sí. Bueno, ok, voy a pasar lista. Está Rosemary, Dairis, Julia, Madeline, Doris, Diana y Yuneidi. ¿Quién falta? Paola. Ahora. Ahora, ok. Entonces yo voy Y Magalis que dice que su micrófono no funciona. a... ¿Y el joven está ahí? El varón. Es Yuneidi. El varón que me dijo que iba... No, yo Darly no pudo porque su teléfono no quiere descargarle su. Ok. Bien. Aquí voy a compartir la guía para que la puedan visualizar. Me dicen cuando la estén visualizando. El objetivo de aprendizaje es que van a dispensar el medicamento, productos afines en farmacia comunitaria utilizando las técnicas adecuadas. Bien, aquí ya tienen los contenidos, vamos a ver si sabemos, tenemos la farmacia como ciencia, ¿verdad? Ya no tenemos que hablar mucho de la farmacia porque ya todo el mundo conoce lo que es farmacia como ciencia.
Aquí en esta parte, en los tipos de farmacias que hemos trabajado, que es la farmacia comunitaria, que esa es la de Promese, la farmacia privada. Hay farmacias del hospital, que son hospitalarias, farmacia industrial. Tenemos la farmacia ambulatoria, reguladora y farmacia de investigación. Cuidado de casa, yo no comparto eso, pero está, porque eso se mueve en otro país. La comunitaria ustedes la ven aquí, que son las encargadas de venta de los medicamentos necesarios para los habitantes de la comunidad. Y en el hospital, el nombre lo dice, clínica, asilo, dispensario médico, son la misma. La industria, que ya ustedes conocen el tipo de farmacia industrial, y la farmacia reguladora, que son las mismas de la industria farmacéutica. Entonces, vamos aquí en esta parte, vamos a ver. Esa es una diferencia del tipo de farmacia que ustedes van a ver ahí. Farmacia pequeña, la restringida, la media. Esa la leen, que son para que tengan el conocimiento. En la farmacia comunitaria es la que más trabajamos nosotros, ¿verdad? Que son la del pueblo, la botica. Y también esa farmacia que trabajamos también, la famosa privada, las que son de redes de farmacia, ya sea farmacia, sea Los Hidalgos, sea el GBS, no sé cómo se llama eso. Bueno, eso es un tipo de farmacia, todas la misma. La diferencia es que algunas son de redes y otras son privadas. Bien. Mire, hay una persona madre, tiene que Dice, sí, profe, dice Madeline que no se escucha, pero que ella está presente. ella subió una foto en cuera. Ella no se dio cuenta. Ay, Yo no sé, sabía. déjeme decirle, le voy a decir, Ella no se dio cuenta. déjeme decirle. No, pero ella la quitó. Fue la cámara que la enfocó. Bien, entonces tenemos los famosos turnos. Se recuerden que las farmacias tienen diferentes turnos. Hay farmacias que abren a las 8, otras que abren a las 7, otras abren a las 7:30. Pero deben de ser constante y permanente el horario específico, porque el cliente cuando está acostumbrado a un horario y usted le cambia el horario de entrada, entonces usted se pierde. Entonces a veces se le da pique al cliente y lo que hace es que no vuelve a la farmacia. Ojo con esa parte. Igualmente nosotros, como supervisores de farmacia del pueblo, se supone que tienen un horario de entrada, que es a las 8 en punto. Cuando yo veo que estoy pasando la lista de asistencia de la apertura de la farmacia en el momento, y veo que son las 8:05, 8:10 y todavía no me contestan, ni me dicen, ni me toman una foto de la farmacia, si abrieron o no abrieron, yo me pongo impaciente, hasta que yo no veo que ella me dice, estoy trabajando, ya yo tengo la puerta abierta o tomó la foto a la computadora. Es como dándole un seguimiento, que aunque yo no esté con ella tiene que tomar su responsabilidad de abrir a la misma hora, porque el cliente muchas veces está afuera esperando que abran esa farmacia. Entonces, tenemos que ser puntuales en esta parte. También la dispensación de los medicamentos, ¿no? Ahí lo dice bien claro, entrega de uno o más medicamentos, dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso adecuado, realizada por un químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia. En este caso vamos a poner que sean los auxiliares, que también deben de manejar esa parte. Y un error en la dispensación implica cualquier discrepancia entre el medicamento dispensado y la prescripción médica. O sea, tienen ustedes que leer bien esa receta, que lo que le pida el médico que usted debe dispensar, que sea lo mismo, para que, para que eviten confusión. Entonces, esa parte se la leen, es bien sustanciosa. El farmacéutico comunitario, que habla también de él, etcétera, etcétera. Recuerden que también trabajamos la importancia de lo que son las normativas, las leyes, ¿verdad? Ahí aparecen las normas de buenas prácticas de dispensación y atención farmacéutica y el decreto 246-06, que es muy importante, que ya esa parte ustedes la tienen, ya hicieron su resumen, saben de qué se trata, la norma 113803. Es una de habilitación, reglamento 46, que ya son modificaciones de las mismas leyes,
que deben de tenerlo pendientes, que son parte de nuestras herramientas de trabajo, trabajar con las leyes y la normativa debajo de la manga. Ustedes cuando estén trabajando su producto OTC ya para el final del curso van a necesitar esos resúmenes que se están haciendo ahora de esas normativas, que de ahí que ustedes se van a amparar para decir el por qué debemos de hacerlo así, 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 según su problemática, ¿verdad? Lo podemos utilizar como herramienta. Aquí tenemos lo que es la validación de la receta, RX, que significa receta, receiper. Receiper significa recétese usted mismo. Entonces, eso es lo que significa la palabra RX. Si una receta que no tenga la RX no es receta, para que sea receta tiene que tener RX, porque ese es su inicio de una receta. La calificación de la evaluación de las características de los elementos, debe ser validada en el procedimiento. La receta médica como documento es un carácter sanitario, normalizado y obligatorio, que solamente tiene el derecho de prescripción el médico profesional que está autorizado, obviamente. Si no está autorizado, si usted no es médico, no pueden tampoco hacer una prescripción. La prescripción médica es un acto científico, ético y legal. Mediante esta acción profesional médico utiliza el producto biológico, químico, natural que modificará las funciones bioquímicas y biológicas. Eso es muy importante. Y recuerden que tiene una vigencia de 5 días hábiles, de acuerdo a la fecha establecida de la receta. Porque muchas veces tienen una receta 3 meses y quieren repetir el mismo medicamento y creo que tienen que primero ver la fecha de esa receta si es válida, si cumple con los 5 días hábiles, ¿verdad? La vigencia de la misma receta, un plazo de validez para la primera dispensación ordinaria. Hay alguna, por ejemplo, hay algunos medicamentos que tú puedes no te exigen tantos requisitos. Por ejemplo, un medicamento normal puede ser de 10 días, la receta puede estar 15, tiene que tener 15 días, tú la puedes dispensar. Pero es un medicamento cardiológico, un medicamento de alto riesgo, es bueno que tenga el mínimo 5 días o el máximo. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que arriesgar una receta sin saber si ese paciente ya necesita el mismo tratamiento, muchas veces hay que cambiar. Entonces no pueden ustedes repetir lo mismo para entonces quizás puedan cometer algún error. Aquí tenemos la vigencia que tiene una receta de medicamento controlado, es la misma, también está en los libros, se colocan en los libros, un libro de récord de la sustancia controlada, lo que compra el suplidor, el dueño de la farmacia o el farmacéutico, y lo que yo debo de vender, cómo debo de vender, ¿verdad? Siempre hay un máximo y un mínimo, ¿no? La misma cantidad de controlado que tú compras en una clínica no es la misma que tú compras en una farmacia, porque se supone que los medicamentos pues están para pacientes internos, debe ser mayor porque esos pacientes necesitan dormir, descansar, porque la mayoría son ansiolíticos, ¿verdad? Entonces, por esa razón se venden más. En las clínicas, los auxiliares de clínica ven más este tipo de medicamentos. La información que debe tener una receta médica, debemos saber que tiene que tener el nombre genérico del medicamento, el nombre, la forma farmacéutica, cómo viene el producto, la dosis, la presentación, su frecuencia, su vía de administración. La frecuencia es como el tratamiento, o sea, si es por una semana, por un mes, 2 meses. O sea, tenemos que tener muy en cuenta que debe de cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Para que sea receta. Si no tiene esos requisitos, al médico se le puede olvidar también la forma farmacéutica, se le puede olvidar también el nombre genérico del producto, quizás escribió el ético, el comercial, pero el genérico se lo olvidó. Aquí no acostumbran los médicos colocar el genérico. Siempre se lo dejan que sean los auxiliares que lo adivinen o lo busquen. Por ejemplo, si te dicen, dame un Tylenol, usted tiene que saber lo que es un Tylenol. Si usted no sabe que es un acetaminofén, entonces usted no lo va a vender. Ah, yo no tengo Tylenol, pero usted tiene muchísimo acetaminofén ahí que lo puede vender. Puede usar otro y puede recomendar otro y tratar de hablarle al paciente que usted tiene otro igual, que son bioequivalentes. Entonces, ese rejuego lo tiene el farmacéutico y el auxiliar que tiene conocimiento. Si no hay conocimiento, no van a saber administrar el medicamento. Igualmente tiene otra forma aquí, por ejemplo, la duración del tratamiento y las indicaciones para qué lo van a usar, ¿verdad? Muchas veces la receta tiene su timbrado. Ustedes cuando van por el timbrado, si es una oreja que tiene
o tiene un ojo, sabemos que ya una receta oftálmica. Si tiene un estómago, ya nos imaginamos que es una receta gastroenterológica. Si tiene un útero o tiene un embarazo, sabemos que es ginecológica. O sea, ya dependiendo del timbrado y el dibujo, el logo que presente esa receta, ya más o menos uno tiene una ubicación en caso de que tengas cualquier duda o error, para evitar los errores. Aquí aparece la receta, te la van a tener, es un folleto excelentísimo, lo pueden sacar copia, lo pueden imprimir y tenerlo bajo de la manga porque es excelente. Es un contenido que yo fui la que lo hice, o sea, ese folleto no lo tiene nadie, solamente lo tiene Gisela, entonces siempre se lo presento a los participantes para que ellos puedan imprimirlo. Aquí tiene que tener, ¿qué característica debe tener esa receta? Ahí lo dice, escrita en el idioma del paciente, para que el paciente entienda. Tinta indeleble, legible, clara y precisa para el paciente farmacéutico, tomar, inyectar, aplicar, colocar. Aunque muchos dicen que los garabatos de los médicos nadie lo entiende, pero eso es parte de conocimiento. Ya cuando usted tiene el conocimiento y sabe lo que dice ahí, y tiene el medicamento en la mente y sabe lo que es, y por la dosis, por la concentración, por la cantidad que está pidiendo el médico, ya eso es parte de que usted tiene ya la idea que puede ser. La magnitud y el intervalo y duración de la administración, no usar abreviaturas en algunos casos, en los medicamentos principalmente. Ahora, las abreviaturas se pueden utilizar en la dosis, cucharadita, cucharada, se puede también hacer en la abreviatura puede aparecer también la forma farmacéutica del medicamento, si en tabletas ponen TAF, si es supositorio ponen sub, P, punto, si es gota oftálmica ponen GTA o FT, punto, o sea, sí se pueden abreviar esa parte, pero los medicamentos en sí, las sustancias genéricas, no se pueden abreviar, porque imagínense, ¿quién va a ser adivino para adivinar eso? Entonces, esa es la forma correcta de la receta médica. Tenemos aquí el tipo de receta, simple, magistral, retenida en cheque, lo pueden leer detenidamente. Aquí vamos a pasar esta parte, que son los tipos de receta. Tengo pocos minutos, por eso estoy un poquito avanzando. Aquí están los productos controlados, miren el prazolam ahí, ¿lo vieron ahí? El que ustedes les salió en el papelito. Ese está escrito aquí. Ahí vamos a seguir. Como lo pueden leer, estos son diferentes tipos de recetas. Si los médicos escribieran así como escriben esto, fuera excelente. Cuando lo hacemos directamente a la computadora también, que yo sé que de momento lo van a exigir, porque lamentablemente es una situación. Fíjense ahí que claro se ve. Nombre genérico, marca, la tableta, de cuántos miligramos, cómo se debe de tomar, una tableta cada 12 horas, durante 3 días, total, que se va a vender 6 unidades. Se lo dice claro la receta, no tiene por qué confundirse en esa parte. Entonces aquí, en las sustancias controladas, sí deben de tener el control. Sabemos que son diferentes y tienen que tener 4 ejemplares. Yo hablé de eso, lo pueden leer, de los medicamentos controlados. Miren ahí cómo son las recetas controladas. Vienen con este timbrado de la DNCD. Miren cómo viene la receta. Eso al pie, acá abajo, aparece para quién va la receta, si es para el cliente, si es para la farmacia, si es para el hospital, para la DNCD. Ahí dice Alplas, que es un alprazolam que tenemos aquí. Aquí este es el registro que el licenciado le hace a la farmacia. Se llena con el nombre del farmacéutico. Estos son procedimientos que lo hace el farmacéutico, esta parte de aquí. Madre, levante la cabeza, porque yo sé que usted no está mirando, porque yo estoy hablando. Bien, aquí esta parte viene siendo la certificación del establecimiento. Cuando un negocio de farmacia tiene esto, ya le está dejando dicho que tiene medicamentos controlados, ¿verdad? Esos medicamentos, ya ustedes saben que tienen que preguntar quién está a cargo de los controlados, porque cuando lleguen esa receta,